Perfecto, vamos a comenzar entonces. El día de hoy, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tocar el tema en cuanto a finanzas personales, vamos a ver en qué posición te encuentras del cuadrante del flujo de efectivo que nos menciona Robert Kiyosaki, una de las personas, uno de los gurús en finanzas personales a nivel mundial. Mi nombre es Alfonso Beas y el día de hoy es un honor para mí el compartirte poco o mucho de las cosas que yo he hecho y que he aplicado de este segundo libro del señor Robert Kiyosaki, el cual tiene mucha información y que te va a hacer mucho sentido para que veas en lo que estás haciendo con tu negocio actualmente o con tu vida en manera particular. Voy a regresarme aquí un poquito. El cuadrante, si revisamos aquí, el cuadrante que está en el centro, Robert Kiyosaki dice que el dinero se mueve en el mundo solamente de 4 fuentes de ingresos, 4 diferencias. No hay más, según su conocimiento. La primera dice que es el empleado. Vamos a explicar cada una de ellas a continuación. La segunda es el autoempleado. La tercera es el dueño de negocio y la cuarta es el inversionista. Si te fijas, están representados con letras, con la inicial: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Voy a tratar de explicarte en mi experiencia cuál ha sido la diferencia entre cada uno de estos cuadrantes. Bien, primero, en el cuadrante de empleado, la gran mayoría de los seres humanos está en esta posición. Hay gente que gana muy bien, hay gente que gana poco, pero la gran mayoría está aquí. Todos, este cuadrante no tiene que ver con el dinero que ganas, sea poco, sea mucho, no. Tiene que ver con todo lo que tiene alrededor. Esta parte del cuadrante, vemos aquí que nos dice que el 65% de las personas económicamente activas están en este cuadrante. Es la gran mayoría. La gran mayoría se conocen como empleados. Los empleados son parte de un sistema. ¿Qué quiero decir con parte de un sistema? Todas las partes de un sistema son totalmente sustituibles. Es decir, si el día de hoy en la empresa donde estás, por alguna razón ya no puedes trabajar ahí o te corren o tienen que poner a una persona más, eres parte sustituible del sistema. ¿Por qué? Porque no eres indispensable. En el momento en que tú ya no funcionas en la empresa o tú ya no quieres estar en la empresa, ya no te pueden sustituir muy fácilmente. Y esa es una de las características del empleado. Creo que la gran mayoría nos ha pasado, digo, por lo menos de manera particular a mí sí, que lo que la gente quiere en cuanto a nuestra familia, generaciones anteriores, te dicen: estudia mucho para que te encuentres un buen trabajo y te puedas jubilar, ¿cierto? Eso es lo que la gran mayoría de la gente nos dice. ¿Qué características hay cuando hay un empleado? Normalmente trabajas 8 horas al día, si no es que más, 8 o más, durante 40 años. ¿Por qué? Porque la mayoría que está en este cuadrante está buscando una jubilación. La jubilación famosa que te da el Afore o la pensión del IMSS, ¿cierto? Eso es lo que la gran mayoría busca. Puntos aquí importantes que yo me di cuenta y que quiero que analices también desde que vamos en este punto. Las personas que están a partir del 2007 para atrás en el IMSS, más o menos de mi generación hacia arriba, nos pedían para tener derecho a jubilarte dos requisitos. Una, que cumplieras la edad, 60 a 65, y la otra, que tuvieras cotizadas o trabajadas, cotizando en el seguro, por lo menos 750 semanas. Son X número de años, ¿cierto? A partir de esa reforma del IMSS, porque el IMSS estaba teniendo una quiebra tal cual, y pronto se iba a ver afectado y no iba a poder pagar las pensiones, tuvo que modificar el sistema. Y hoy en día a todos los jóvenes, todas las personas que son más jóvenes que yo, incluso los chavos que empiezan a trabajar ahorita, les piden 1,250 semanas. El brincote fue de 750 a 1,250. Y estoy seguro que, por ejemplo, los jóvenes que empiezan hoy de 18 a 20 años a trabajar, cuando ellos cumplan sus 60 o 65 años, casi estoy seguro que el sistema de pensiones ya no va a existir. ¿Por qué? Porque es algo que es insostenible. Bien, bien, entonces esta parte del cuadrante, también el que es empleado es controlado por un jefe. Y quiero que quede bien claro, lo que yo te voy a platicar el día de hoy no es menospreciar ningún cuadrante, ¿eh? Todos funcionan, todos te llevan, todos te dan dinero,
todos te generan economía. Solamente que hay unos que son más rápidos y más fluidos que otros. Esa es la única diferencia. Pero aquí, cuando tú eres empleado, eres totalmente controlado por un jefe. ¿Por qué? Las vacaciones tienes que programarlas con él, que te den chance que la empresa pueda y te deje tomar las vacaciones cuando ellos puedan. Si tú propones, tú dices cuando quieres, pero a final de cuentas, el jefe decide, ¿sí? Se maneja que tienes aquí un dinero limitado. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando tú entras a un empleo, el patrón te dice vas a ganar tanto dinero y de ahí no se mueve. Hay empleos incluso que durante años no te aumentan ese ingreso, durante años. Y conozco muchos amigos y amigas que están en esa situación, que tienen 5 o 6 años que no les han aumentado el sueldo. Entonces, dependes totalmente de lo que te dijeron aquí. ¿Qué es lo que buscas? Un ingreso, es un ingreso, su único ingreso pasivo que pueden tener es en la jubilación. Por eso tienen que esperar más o menos 40 años. ¿Por qué? Y a veces hasta más, ¿eh? Échale números. Hoy en día, si la gente si empezaras a trabajar a los 20 y te jubilaras a los 60, son 40 años de trabajo, empleo. Pero hoy en día la gente desde los 18, 17 hasta 15 años están empezando a trabajar. El sistema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México te permite trabajar desde los 15 años con permiso de tus papás. Entonces cuéntale desde los 15 años hasta los 60 o 65 que te quieras jubilar. Aquí en rojo a un costado viene lo que más o menos en promedio gana la gran mayoría a la semana, 750 a 1,200 pesos semanales. Eso es lo que la gran mayoría de la gente en México gana. Por ahí hay unas estadísticas en el INEGI que platiqué en otra conferencia, donde dice que 8 de cada 10 mexicanos ganan 7,000 pesos o menos al mes. Esa es la realidad en México. Y no se diga los salarios mínimos, porque el salario mínimo ahorita está en 142 pesos diarios en la mayor parte de la República y en 213 en la frontera con Estados Unidos. Entonces, este cuadrante, repito, no digo que esté mal o que lo vaya a criticar, no, pero sí esas son las formas de trabajar de este sistema, bien, de este cuadrante. Ahora, el segundo cuadrante es autoempleado. ¿Recuerdas? Aquí atrás, el empleado es parte de un sistema. Es parte de un sistema totalmente sustituible. En este segundo cuadrante, Robert Kiyosaki le llama que son los autoempleados. Autoempleados son todos aquellos, ejemplo, contador, doctor, abogado, dentista, plomero, todos aquellos que no dependen de un jefe y que ponen su propio negocio. Que hasta aquí, yo antes de leer el libro de este segundo libro del cuadrante del flujo, yo creía que al ser yo independiente con mi despacho, ya tenía un negocio y descubrí después que no. Lo que yo era autoempleado. En este cuadrante, el 30% de la gente en México recibe ingresos como autoempleado, es decir, no tiene un jefe, es dueño de su propio empleo, porque ahorita vamos a ver qué es dueño de negocio para Robert Kiyosaki. Entonces, un autoempleo es ser dueño de tu propio empleo. No tienes un jefe como tal, pero eres dueño de un empleo. Como les platiqué en mi historia, yo a partir de que empecé a facturar, que me sacaron de la nómina, sí, ya no fui empleado, pero ahora era un autoempleado. ¿Por qué? Solamente en la nómina no estaba. Yo seguía cumpliendo un horario, seguía teniendo un jefe, pero ya le facturaba, ¿cierto? La ventaja que tenía es que podía tener más clientes, ¿sale? Cuando trabajas tú en una empresa, normalmente no te dejan porque te cuidan mucho y te absorben muchísimo el tiempo. Entonces, un autoempleado es dueño de su propio empleo. El sistema de ingresos, depende totalmente de ellos para funcionar. Aquí no es sustituible. Un autoempleado, si no está trabajando, deja de fluir el dinero, no llega. Ponte el ejemplo, un doctor, un abogado, un contador, un plomero, un jardinero. El día que deja de trabajar, ese día no percibe ingresos. Eso quiere decir que no es sustituible en cuanto a su autoempleo, ¿cierto? Entonces no es sustituible. También hay ejemplos de microempresarios que todos tienen unas dependencias de logística, todos. Normalmente un microempresario se inmiscuye en todos los puestos de su negocio, de su micronegocio, ¿cierto? Entonces, cuando uno cree que es un negocio, resulta que no, es un autoempleo. ¿Por qué? Porque, repito, si yo no estoy como autoempleado haciendo la función, no se generan los ingresos que necesito que se generen, ¿sale?
Otro punto de aquí es que los ingresos son lineales, y esto nos pasa en los dos, tanto el empleo como el autoempleo. ¿Qué quiere decir con lineal? Lineal es que solamente fluye el dinero de una sola forma. Yo hago mi esfuerzo y el dinero viene hacia mí de regreso. Es lineal, solamente es uno, no hay apalancamiento. ¿Por qué buscamos esta parte del cuadrante? Los seres humanos, por la dichosa seguridad. La seguridad de que yo creo o quiero que cada quincena o cada semana me paguen mi dinero segurito. Eso es lo que la mayoría hace. En esta parte, la gente trabaja por dinero. Es decir, yo cuando voy a un empleo o un autoempleo, yo pongo o busco una tarifa que sea necesaria para mí, para poder sobrevivir. Claro, cuando estás en el empleo depende 100% de lo que el negocio te ofrezca o el empleo, y el autoempleo también, aunque tú puedes poner tus precios, muchas veces el mercado te obliga a que sea un precio estándar. Entonces no puedes cobrar mucho a menos de que te destaques, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo se mueve el dinero según el cuadrante? En esta parte izquierda del cuadrante del flujo del dinero. En la parte de arriba podemos ver una majestuosidad que para mí me encanta de Robert Kiyosaki, es que lo que yo estudié de contabilidad 4 años y medio en la facultad, él me lo dijo en un libro en 3 días y mucho mejor explicado. Y eso por eso me encantó y yo lo he tomado como bandera para seguir explicando cómo se mueven los dineros en cualquier negocio o en cualquier empresa o en cualquier familia incluso. Este cuadrante, aplícalo para tu familia y verás que también te va a ir bien, no solamente es para los negocios. Bien, explicación rapidísima para los que no han escuchado el otro taller. En esta parte puedes ver en la parte de arriba los dos rectángulos son lo que tiene que ver con tu estado de resultados o tus ingresos, ¿sí? Déjame utilizar aquí la palomita para ponerme. Listo. Este cuadrante que ves aquí, estos dos rectángulos que ves en la parte de arriba, te das cuenta que en este y en este, aquí están los ingresos y los gastos. Es un estado de resultados. Todos los ingresos que tú recibes, si eres empleado, recibes solamente tu sueldo. Si eres autoempleado, todos los oficios o todos los clientes que tú atiendas en cuanto a ingresos. Y los gastos, normalmente pongo aquí los más comunes o los más fuertes para la mayoría de los seres humanos, son los impuestos, que es lo primero que te cobran, lo primerito. Después la hipoteca, ya sea que estés pagando casa o la renta, si es que estás rentando casa, lo que tiene que ver con el auto, gasolina, mantenimiento o crédito del auto en sí, y las tarjetas de crédito. Y después de esto vienen todos los gastos normales que uno tiene, lo que es para vivir. Bien, en la parte de abajo está con dos rectángulos también una hoja de balance. En los dos de arriba es un estado de resultados que tú puedes ver mes a mes. Cuánto gané, cuánto gasté. Y eso te da un origen de cuánto me sobró de dinero al final del mes, ¿cierto? El famoso flujo de efectivo, ¿vale? Flujo de efectivo es al final lo que me queda, el cash flow. En la parte de abajo observas un balance. Un balance es la historia de todo tu negocio desde que inició hasta el día de hoy. O la historia de tu familia, de tu negocio familiar, de tu empresa como familia. Se divide en activos y pasivos. Activo es todo aquello que ponga dinero en tu bolsa y pasivo es todo aquello que saque dinero de tu bolsa. Quiero que observes cómo se mueve el cuadrante o el dinero cuando estás en el lado izquierdo del cuadrante del flujo, empleado o autoempleado. Quiero que observes aquí. El dinero viene de un trabajo, ¿sale? Un trabajo ya sea empleo o autoempleo, como tú lo hayas decidido formalizar o hacer, pero viene de un trabajo. El dinero llega aquí, normalmente es un salario, ¿cierto? Después de ese salario, observa la línea negra que está por un costado. El dinero, la mayor parte de la gente que recibe un salario, lo primero que hace, quiero que observes aquí que siga la línea negra, lo primero que hace es irse y endeudarse. Es lo primero que hace la gran mayoría de la gente, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto tengo, y sobre todo con esto que le llamamos tarjetas de crédito, la gente cree que es un dinero adicional que tiene y que nunca lo va a tener que pagar. Y se aprovecha muchísimo de esto. Pasivos más importantes que tenemos, hipoteca, todo lo que tiene que ver con préstamo de auto y con tarjetas de crédito, ¿cierto? Que vienen de este lado aquí, del cuadrante en la parte de abajo. Entonces, una vez que ya me endeudé, esto me genera un pago mensual. Si te fijas aquí, vamos al pago mensual siguiendo la flecha negra. Llegamos aquí, ahora sí a los gastos. Y al hacer este pago mensual, el dinero se va. Y este es el resultado
de lo que tienes. Por eso la gran mayoría de la gente que se mueve en este cuadrante, en empleado y en autoempleado, es muy difícil que genere dinero, que genere ahorro, ya no se diga que genere inversiones. ¿Por qué? Observa lo que está pasando. Te llega el dinero, mal te llega, antes de empezar a gastar incluso te vas y te endeudas. Te endeudas con algo que vas a pagar a los famosos meses sin intereses, a los abonos facilitos. Y después de eso te genera una obligación o semanal o quincenal o mensual. Y esos son los gastos que haces y el dinero se va. Esta es una de las grandes diferencias. Más adelante vamos a ver en qué se diferencia esto con los negocios. Bien, primero. Entonces, la otra parte que quiero mezclar yo aquí son los impuestos. Los impuestos se manejan de manera distinta dependiendo del cuadrante donde estés. El empleado y el autoempleado pasa lo siguiente. Mira, cuando tú estás como empleado, quiero que observes esto. Esto fue lo que a mí me obligó o me orilló o me motivó a empezar a hacer planeaciones fiscales, empezarle a ayudar a la gente que yo, a la más que pueda ayudar. ¿Por qué? Mira, observa esta injusticia total. En este ejemplo que ves en pantalla, esta persona gana 7,500 pesos de salario. Ponle si quieres semanal, mensual, quincenal, como tú quieras, pero gana 7,500 de salario. Para Hacienda, los impuestos se causan sobre la utilidad. Para un empleado, la utilidad es el 100% de tu sueldo. No te permite meter gastos de nada, de hacer lo que llamamos deducibles. Entonces, tus impuestos los calculan, en este ejemplo en pantalla, de 7,500 pesos. Esos 7,500 pesos de ingreso le generan, en este caso, un impuesto de 1,830 pesos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces no te das cuenta porque cuando estás como empleado, si tú ganaras 7,500, el patrón te va a pagar la diferencia. No te pregunta de lo que tú vas a ganar menos los impuestos que genera tu ingreso, él te da solamente la diferencia. Cada semana, cada quincena o cada mes te paga únicamente la diferencia de tu ingreso menos los impuestos. Bien, entonces esa es. Ahora, quiero que veas algo que se me hizo a mí totalmente injusto. Cuando yo ya recibí mi dinero menos impuestos, se supone que ya pagué impuestos, ¿cierto? Todo fue utilidad, ya pagué impuestos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Casi con todas las cosas que tú vas y gastas, casi con todas, vuelves a pagar impuestos. ¿Cierto o no? Si pones gasolina, la gasolina lleva IVA. Si comes fuera en un restaurante, tiene IVA. Si compras papelería, si compras la mayoría de cosas, celular, el teléfono, el internet, contiene IVA. Entonces vuelves a pagar impuestos. ¿Qué pasa aquí con una persona? Entonces, 7,500 menos 1,830 que gana, que le quitan de impuestos, de ahí, con el dinero que le sobra, va y gasta. En este ejemplo estoy poniendo que paga préstamos escolares, paga el automóvil, paga las tarjetas de crédito, los servicios de casa y otros gastos, comida, todo lo que necesita, ¿sale? Al final, le queda un neto después de hacer sus gastos, en este ejemplo, de 3,180 pesos. Cuando yo le he preguntado a la gente, oye, esos 3,180, ¿los ahorras? La mayoría de la gente me dice, no, no los tengo ni en la cuenta de banco, ni en mi cartera, ni en el colchón. Yo no sé en qué me los gasté. Entonces, lo que pasa aquí es que se va en otros gastos fantasmas u hormiga, que le llaman por ahí. Al final, el ahorro real es cero. Y de por sí, los seres humanos no estamos tan acostumbrados a tener un ahorro. Un ahorro es difícil para la gente al principio empezarse a acostumbrar a hacerse el hábito. Ahora súmale que desde entrada los impuestos te juegan en tu contra, porque pagas dos veces. Pagas cuando recibes el dinero y pagas cuando ganas dinero y pagas cuando gastas dinero, ¿cierto? Y no los puedes acreditar. Entonces, para mí, esta es una de las ventajas, de las cosas más injustas que hay y la ventaja que tiene el que veas la siguiente parte del cuadrante. Vamos para allá para mostrártelo. Ahora, del lado derecho, ¿cómo se mueven los dineros del lado derecho? Robert Kiyosaki dice que en la parte de arriba están los dueños de negocio. Ahora sí, los que realmente son dueños de negocios. Estos son los que crean los sistemas. ¿Recuerdas? Un empleado es parte de un sistema. Un autoempleado es el sistema mismo, porque tiene un minisistema con él. El dueño de negocio crea sistemas. Es decir, yo como dueño de negocio puedo contratar personas y esas personas son parte de mi sistema.
les llamo empleados, ¿sí? Entonces yo los contrato y creo yo el sistema para mi propio negocio. Como verás aquí, solamente el 4% de la población mundial está en esta parte. El 4% es casi nada, ¿cierto? 4%. Ahora, ¿qué características hay aquí en los dueños de negocio? Se apalancan de un equipo, es decir, van metiendo gente para crear el sistema, se apalancan de un equipo, normalmente tiene un horario flexible. Es por eso la diferencia entre autoempleado y dueño de negocio. Robert Kiyosaki menciona que un dueño de negocio es una persona que se podría ir de vacaciones 3 meses o 6 meses y cuando regresa, su negocio está igual o mejor. Eso no lo puede hacer un autoempleado, porque si un día no trabajas, ese día no generas dinero. Un empleado, mucho menos. Entonces, esa es la ventaja que tienes como dueño de negocio, un horario flexible. Mientras mejor creas tu sistema, más independencia tienes y recibe todas las ganancias del trabajo de otros. Aquí hay apalancamiento en tiempo de otras personas y dinero de otras personas, el esfuerzo de otras personas. En esta parte, a mí me encanta decir una frase que alguna vez escuché y me encanta y le he aplicado muchísimo, y dice que es mucho más poderoso aprovecharte del esfuerzo del 1%, el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de tu propio esfuerzo. Eso se llama apalancamiento. ¿Por qué? Si lo vemos en horas, tú y yo solamente tenemos 24 horas en el día, no tenemos más, ¿cierto? Pero si creamos sistemas donde tengamos empleados o autoempleados que nos ayuden, nuestras horas se multiplican, porque a cada persona empleado a lo mejor le voy a pedir 8 horas que las dedique a mi sistema. Si yo tengo 10 empleados, ahí tengo 80 horas. Ya son muchas más de las que tengo yo con mi propio esfuerzo, ¿cierto? Ahora, si tuviera 100 empleados, tengo ahí 800 horas, cuando mi día solamente es de 24 horas. He ahí el apalancamiento. Y en cuanto a dineros, como la gente o hace la producción o hace la venta del producto, depende de lo que se dedique tu negocio, las ganancias, las ventas, tú recibes mucho más que los demás, normalmente, si creaste bien el sistema. ¿Por qué? Porque tú solamente, repito, pactas un sueldo, un salario para la persona, el empleado, y la diferencia es para ti, de toda la ganancia. Bien. El cuarto cuadrante, inversionista. Este para mí es el mejor de todos y es donde todos deberíamos estar. Todos. Este es el único cuadrante donde realmente el dinero trabaja para ti y no trabajas tú para el dinero. Este es el único cuadrante. En el dueño de negocio sí, tienes personas, pero tienes que tener ahí un sistema. La parte de inversionistas, solamente el 1% de la gente está en este cuadrante. ¿Qué características hay con los inversionistas? Los inversionistas compran sistemas o invierten en sistemas. Es decir, un inversionista puede invertir, déjame sacar el plumoncito, puede invertir en este cuadrante, en este. Le puede ayudar a un dueño de negocio a que ponga y cree un sistema. Por eso es inversionista, ¿cierto? Todos los lugares donde tú nada más pones dinero y el dinero empieza a trabajar y se multiplica, eso es un inversionista, ¿cierto? En el ejemplo que tenemos con Trust, es totalmente esto, un inversionista. Un inversionista, como repito, compra sistemas. Ejemplo, una franquicia, como ves aquí la de Kentucky. Ejemplo, un edificio donde renta estas habitaciones, o un hotel, o en cantantes también. También es, o en artistas, pues, donde recibes regalías. Esto es un ingreso residual o un pasivo. Tiene riesgo. Si te fijas, el cuadrante anterior, o los dos cuadrantes, perdón, anteriores del lado izquierdo, manejaban la famosa seguridad. Por la seguridad pierdes ingreso. En esta parte del sistema del lado derecho, por asumir los riesgos, recibes más ganancias. Y es aquí cuando el dinero trabaja para ti, no trabajas tú para el dinero. Bien. Ahora, voy a pasar a la siguiente. Aquí, ¿cómo se mueve el dinero en el cuadrante derecho? En el cuadrante derecho también existe en la parte de arriba una declaración de ingresos o un estado de resultados, donde viene ingresos, gastos y al final la utilidad que te quedó. Esto deberían de hacerlo todo mundo, aunque no tenga negocio. Todos. Si haces esto de manera familiar, te vas a dar cuenta a dónde se está yendo el dinero. ¿Recuerdas que en el ejemplo que te dije del empleado, no sabía a dónde se iban sus 3,800? Y eso le pasa a la gran mayoría de la gente.
porque no lleva un registro, para empezar, un presupuesto, para saber a dónde va, hacia dónde crecer. Y la segunda, no lleva un registro de lo que hace. Mira qué es lo que pasa con los negocios o los cuadrantes del lado derecho. Normalmente un dueño de negocio o un inversionista, esto es lo que pasa. Sus ingresos provienen de rentas, provienen de dividendos, de intereses, de regalías, por poner algunos ejemplos. No solamente no vienen de sueldos, ¿sí me explico? En esta parte vienen incluso a lo mejor de las ventas o la utilidad del negocio en el que estoy, ¿sale? La gran diferencia de esto es que mira cómo se mueve el flujo de efectivo para la gente del cuadrante derecho. Lo primero que pasa es que el dinero que llega es gracias a un activo. Un activo, recuerda, es todo aquello que pone dinero en tu bolsa. Por ejemplo, bienes raíces, acciones, bonos, notas, propiedad intelectual. ¿Sí? Todo esto son como negocios, ya sea que tú eres el dueño del negocio o eres un inversionista que ayudaste a crearlo con dinero, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? El dinero proviene de aquí y llega el dinero hacia arriba a la parte de los ingresos. También llega aquí como te llegó como empleado. La gran diferencia es que este puede llegar a ser un ingreso sin poner tu esfuerzo, porque el dinero está trabajando para ti. En la parte anterior del cuadrante izquierdo, el ingreso es sí o sí con tu propio esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un inversionista o con un dueño de negocio? Lo que hace es que crea activos y estos activos le generan el dinero mes a mes. Y ahora sí, con este dinero paga los gastos que normalmente tiene. Porque la vida de una persona del cuadrante derecho tiene los mismos gastos que tú, incluso hasta más altos, ¿sale? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Si observas en este estado de resultados y en este balance, también estas personas tienen hipoteca, también tienen préstamos personales, también tienen tarjetas de crédito. ¿Cómo es que cómo es que la diferencia en cuanto a ingresos y en cuanto a economía pasa con ellos? Es por esto que te digo, ellos se preocupan por crear activos. Entonces, si tú el día de hoy, algo que te quede por lo menos de esta conferencia es que de aquí en adelante, tú te deberías de dedicar a crear activos, cosas que pongan dinero en tu bolsa. Si no, jamás vas a poderte mover de diferente cuadrante. Bien, esa es mi recomendación. Ahora, ¿cómo se mueven los impuestos? Eso es para lo que yo soy experto. Esto me encanta a mí. Es por la parte en la que yo hice. Te voy a poner un ejemplo. El mismo ingreso que tenías como empleado, ¿cierto? 7,500 pesos. Fíjate cómo se mueven los impuestos cuando tú eres dueño de negocio o eres inversionista que a final de cuentas invertiste en un negocio. El ingreso es igual, 7,500 pesos, ¿cierto? Pero recuerdas que los impuestos se causan por utilidad. La ley fiscal dice que cuando tú tienes un negocio, te permito hacer ciertas deducciones o gastos. Ejemplo, voy a poner los mismos gastos que tenía el empleado. Préstamo escolar, automóvil, tarjeta de crédito, servicios, otros gastos. Son los mismos en cantidad y en concepto, los mismos que te mostré anteriormente. La gran diferencia es que ahora la utilidad para esta persona son solamente 5,000 pesos, porque primero disminuyó sus gastos, ¿cierto? La utilidad no fueron los 7,500. Disminuye los gastos y queda en 5,000. Los 5,000 a ser una base de utilidad más baja, el impuesto que genera es más pequeño, en este caso 830 pesos. En el ejemplo del empleado causó 1,830. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la primera ventaja cuando te atreves a dejar esa famosa seguridad del cuadrante izquierdo? Es que el neto que recibes es mucho más dinero, 4,180 pesos en este ejemplo. ¿Recuerdas el anterior? Tenía mucho menos. Ahora, no solamente se trata de hacer esto. ¿Por qué la gran mayoría de la gente no se anima a meter esto? Porque el secreto está en que controles estos gastos. Es por eso que necesitas el apoyo de un profesional. Es por eso, yo, por ejemplo, cuando yo me encuentro enfermo, tiene algo que ver con la salud, yo no me automedico. Yo voy con alguien que sepa, con un doctor, alguien que estudió para eso. Yo, por ejemplo, cuando se me descompone el automóvil, no soy mecánico. Yo voy con el experto. Al mecánico le digo, oye, ¿cuánto me cobras por arreglarme este problema? Negocio con él y se le paga por lo que sabe. ¿Sí me explico? Entonces, lo que pasa aquí también es que si tú no tienes noción de poder llevar o controlar estos gastos, pedir factura, llevar ese orden, entonces contrata a un profesionista que sí sepa hacerlo, que te dirija cómo. Entonces, observa aquí,
En esta persona el ejemplo le llegó a 4,180. Esto que llegó aquí, si tú lo ahorraras, esta simple cantidad que te puede sobrar, en 12 meses tendrías 50,000 pesos. Solamente como ahorro, ¿eh? No está trabajando, no se está moviendo, solamente como ahorro. Te sobraron 4,180 y los guardas en el colchón durante 12 meses y tienes ahí 50,000 pesos. Ahora, si los inviertes en un sistema, como es el caso de Trust, te puede generar ingresos por ello. Ya no se diga el interés compuesto que mucho nos ha platicado el profesor en los talleres, ¿cierto? Entonces, desde manera fiscal, quiero que veas la injusticia que hay entonces, ¿cierto? Injusticia y no, porque esto está en las leyes y es para todos. Cualquiera que lo quiera leer y que lo quiera aplicar lo puede hacer. La diferencia es, el motivo por el que muchos no lo hacen es por el famoso miedo, el miedo a querer tener la seguridad. Observas que si tomas el riesgo, puedes ganar más dinero al final de cuentas, y si te fijas, fue lo mismo, la misma base, los 7,500 en este ejemplo. Ahora, esta es la diferencia entre los cuadrantes cuando estás del lado izquierdo y del lado derecho. Observa el del lado izquierdo, como te dije, el dinero viene de un trabajo, te llega como salario. Lo primero que haces es vas y te encharcas, vas y te endeudas, te generas un pasivo que te genera un gasto mensual y el dinero se va. La diferencia del lado derecho es que si te preocuparas primero por crear activos, bienes raíces, acciones, bonos, notas, propiedad intelectual, etcétera, hay cientos de miles aquí, todo aquello que te genere dinero. Sí vas a tener gastos mensuales, sí vas a tener pasivos también, deudas, pero el dinero proviene de un activo, proviene de un activo. Y ese activo puede trabajar incluso aunque tú no estés ahí. Bien, esa es la gran diferencia. Ahora, quiero que veas en números la diferencia. Aquí está, aquí te la muestro. Lado izquierdo, salarios, ganó 7,500, esa es su utilidad. Le cobraron impuestos por 1,800. No le preguntaron, se los quitaron. Si no me crees, revisa tu recibo de nómina para que veas del lado derecho dice deducciones y te quitan ISPT o ISR, te quitan IMSS y esos son los impuestos más comunes que tienes. Después de ahí vas y gastas cosas que siguen teniendo impuestos, ¿cierto? Por lo menos el IVA, ¿cierto? Recibiste 1,800, gastas 390, 220, 180, 50, te sobran al final 3,180. Ve la diferencia de 3,180 contra 4,180. Por lo menos son 1,000 menos. Aquí, poniendo el mismo ejemplo, ¿cierto? Mientras más te adaptes, mientras más te organices, mientras mejor presupuesto tengas, más puede crecer, porque esta parte de aquí es la que puedes tú utilizar a tu favor, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los gastos cuando ya tienes un negocio. Cuando no tienes un negocio, pues no se puede hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque la ley no te defiende si es que no tienes un negocio. Bien, ahora, es el cuadrante de manera completa. Quiero que lo observes y que veas las diferencias. En la parte de arriba, lado derecho, puedes observar que la gente tiene, como dijimos, es parte de un sistema, trabaja de 8 horas o más durante 40 años o más, está controlado por un jefe, normalmente te dicen qué hacer y cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y el dinero es limitado. Buscas normalmente un ingreso, tu único ingreso pasivo es hasta la jubilación, por eso trabajas 40 o hasta más años. Y un salario promedio que existe en México es como 750, 1,200 semanales. Al mes más o menos son como 7,000 pesos en promedio lo que existe. Y el 65% de las personas está en esta parte. La mayoría de sistemas se mueven por esta parte. Es más, de hecho la parte de los impuestos te puede sonar injusto, pero la ley fiscal ayuda mucho a los negocios, a la gente que está del lado derecho. ¿Por qué? Porque el que crea sistemas, crea sistemas se va y necesita contratar empleados. Y un empleado es la persona a la que más fácil le puedo cobrar impuestos, ¿cierto? Entonces, por eso es la parte en que al sistema le conviene ayudar un poquito a los dueños de negocio, ¿sale? Un autoempleado es alguien que creyó que ya puso ya su negocio. Sin embargo, el sistema es el mismo. Él no puede fallar. El 30% de la gente está aquí. Son dueños de su propio empleo. Su sistema depende 100% de ellos. Ejemplo, microempresarios. En sí, todo esto del lado derecho, lo que busca la gente es un ingreso lineal, una seguridad. Tú trabajas por dinero. Quiero que observes el lado derecho. Dueño de negocio, crea sistemas. 4% de las personas se apalancan de un equipo, tiene horario flexible, recibe la ganancia en tiempo y dinero de otros.
Y el sistema, el inversionista, el cuarto, solamente el 1% de la gente se pone a tener un ingreso residual realmente o pasivo porque absorbe totalmente el riesgo. Tiene riesgo en lo que hace. Sabe que puede ganar o puede perder. La gente del lado izquierdo está buscando la seguridad. Aún así, siempre hay riesgo. ¿Cuál es el riesgo del lado derecho? Si eres empleado, tu patrón mañana cerró el negocio o ya no te quiere en el equipo, adiós. Eres autoempleado, todos tus clientes o algunos te dicen que ya no, adiós. Así de sencillo, es el riesgo también, siempre lo hay, pero la gente cree o creemos los seres humanos que del lado izquierdo es mucho más seguro. Es por eso que le apuesto a ello. Robert Kiyosaki menciona que cuando te la quieres llevar lento, puedes hacer lo siguiente. Observa aquí las flechitas rojas que están de este lado. Te dice que de empleado te muevas hacia autoempleado en cuanto puedas. De autoempleado empieces a crear tus propios sistemas para que hagas tu negocio. Y cuando ya tengas ganancias aquí, esas ganancias las inviertas en negocios de alguien más. Eso es lo más inteligente que puedes hacer. Invertir tus ganancias en negocios de alguien más para que lo sigas multiplicando. Esto, por ahí les di anteriormente un taller de presupuesto. Cuando tú tienes un presupuesto, esto puede estar pasando. Cuando tú consideras en cuanto a negocio y todo, que tienes un presupuesto para publicidad, un presupuesto para ahorrar, un presupuesto para invertir, un presupuesto para lujos, un presupuesto para vivir, esto puede cambiar totalmente la vida y es algo de lo que a mí me ha enseñado este autor como tal, este mentor, Robert Kiyosaki. Ahora, un resumen general. Esta parte, todo lo que yo te dije ahorita fue como una explicación o un detalle de cada una de las cosas, pero esta fue la forma en que yo lo entendí muy sencillo, así muy sencillito. El cuadrante tiene 4 partes. La E es empleado, la E es autoempleado, la A autoempleado, la D dueño de negocio, la I inversionista. Recuerda, el empleado es parte de un sistema totalmente sustituible. El autoempleado es el sistema mismo. Si él falla, no cae ingresos. El dueño de negocios puede irse de vacaciones y su negocio sigue igual, no hay problema. Y el inversionista pone dinero en negocios de alguien más. Ahora, quiero que veas esta parte que fue la que a mí me impresionó, y fue la que me empezó a ayudar a tomar decisiones sensatas. Del lado izquierdo existe el 95% de personas. El 95% de personas en el mundo está del lado izquierdo, prefiere la seguridad. Solamente el 5% de personas opta por ser dueño de negocio o inversionista. Así está la gente en México y casi cualquier parte del mundo. Ahora observa los dineros. Esa es la gran diferencia. El 5% del dinero se encuentra o se mueve del lado izquierdo del cuadrante. El 95% del dinero se mueve del lado derecho. Moraleja y sentido común. ¿En qué lado del cuadrante tendrías que estar? Analiza a hoy en cuál lado estás. Por ejemplo, el mismo mentor que tengo, Robert Kiyosaki, te dice que ningún cuadrante es malo, ninguno. Todos generan ingresos. Solamente hay diferente velocidad en el ingreso, diferente característica en el ingreso, ¿sale? Incluso el mismo Robert Kiyosaki, él tiene participación en los 4 cuadrantes y es algo, por ejemplo, de lo que yo también he tratado de hacer. Es dueño de negocio de Rich Dad, la marca que tiene de padre rico, padre pobre. Él es dueño de ese negocio, ¿cierto? Ahora, es empleado de ese negocio porque él se paga ahí una pequeña nómina, ¿cierto? Es parte empleado del negocio que es del mismo. Es autoempleado cuando él da sus conferencias. Una conferencia, si él no la da, él es el sistema como tal, ¿cierto? Una conferencia dada por él, tiene que sí o sí estar él. Entonces también gana dinero por ahí. Y es inversionista porque todo el dinero que le sobra de este lado del cuadrante del negocio, él lo que hace es invertirlo en diferentes negocios. Él invierte en bienes raíces, en oro, plata, en materiales preciosos y también te recomienda que cuando vas empezando, cuando no tienes toda la capacidad que él tuvo o toda la decisión que él tuvo, él te recomienda precisamente que inicies con redes de mercadeo. ¿Por qué? Una red de mercadeo es lo más parecido a ser un dueño de un negocio. Todavía no lo eres, pero es lo más parecido a ser dueño de un negocio. Ahora, si en esta red de mercadeo en la que estás o en este network marketing tiene que ver con inversiones, estás prácticamente atacando estos 2 segmentos a un nivel a lo mejor bajo, a lo mejor alto, dependiendo de tu inversión, pero es una forma donde puedes empezar a trabajar ya muy bien estas partes. Bien, ahora,
Ya aquí me despediría, profe, creo que ya sería todo. No sé si tengan algunas preguntas, déjate paso ¿estás por ahí, profe, para pasarte el hospedador? Aquí estoy muy atento y tomando notas, amigo. Perfecto, profe. Perfecto, déjame, profe. Sobre todo para que habilites ahí si quieres el chat para que a ver si la gente quiere preguntar algo. O si ya te quieres despedir, como veas, no sé los tiempos. Ahí te va. Listo, profe. Listo, gracias. No, pues amigo, cada vez que escucho de lo que viene siendo aquí de Jafoner, todos pueden escribir ahí en el chat si gustan. Si tienen alguna pregunta ahí en el chat de lo que trató mi estimado Foncho, el licenciado Foncho, donde pues ahorita le vamos a pedir sus datos personales porque pedirles que no le llamen por teléfono porque no te va a contestar porque tiene tanto trabajo, pero sí te atiende en el WhatsApp, ¿sí? En el WhatsApp te contesta y te atiende personalmente, ¿sí? Estuve con él, es mi contador fiscalista, encantado yo primero, pues de conocerlo mucho tiempo. Y fíjense cómo en lo personal, yo tengo desde que inicié con redes de mercadeo hace más de 30 años, empezaron a recomendar el de Padre Rico, Padre Pobre. Y yo tengo casi toda la colección de Robert Kiyosaki, pero cada vez que le escucho de diferente persona me deja una escuela, una enseñanza. Es muy diferente. Yo te pregunto a ti, si ya lo leíste, ¿y cuántas veces lo hemos leído? Y no nos cae el 20, porque si ya tenemos años leyéndolo, ya debiésemos estar del lado derecho. Y estar del lado derecho es que vivas de ello, porque a lo mejor ahorita estamos invirtiendo, pero no somos inversionistas. Es que vivamos de ello. Ahorita ya estamos en el camino a hacerlo y eso es lo más importante, iniciar. Y con esto nos da la idea, el por qué es importante hacerlo. Y también con los talleres que siguen, que extraordinario, como los dice, creo que coincides conmigo, como lo hace mi estimado Foncho, ¿sí? En el conocimiento que tienes claro y que el día de hoy, el cuadrante de flujo del dinero, de nuevo mi libro de cabecera, a partir de hoy de nuevo, darle su lectura, pero el resumen que hace tan sencillito, el resumen que hace en cuanto a lo que hay que recibir. Y fíjate cómo en finanzas personales ya hablamos del ahorro. Y el ahorro es que tengas dinero disponible, porque no, ya tengo invertido tanto, no lo tienes disponible, no tienes ahorro. Ya vimos lo que es el ahorro. El ahorro es que lo tengas disponible y que sepas para qué lo quieres. Ya vimos lo que son las inversiones. Ya hemos visto todos estos talleres. Haz los tuyos. El único beneficiado en particular vas a ser tú. Y enseguida, una vez que estás tú, hacer la cultura financiera. Tener la cultura es que trascienda no solo contigo, sino la gente que esté en tu alrededor y todos tus amigos y la gente que esté trabajando contigo. Esto es lo interesante y la gran diferencia que hace y lo que hace Poncho. No nos cobra ni un 5 porque él entiende que la ley de la abundancia es dar para recibir. ¿Sí? Y su lema que tiene, se lo voy a dejar para que lo lea, porque lo dice de otra manera muy diferente. Ahí tiene su WhatsApp, mándale mensaje y él se da el tiempo para contestártelo. No le llames por teléfono, créelo. Él está metidazo, ya vi, está en el cuadrante del lado derecho. Como dueño de negocio, tiene gente trabajando para él y está también como inversionista. Te está invirtiendo en diferentes cosas, porque dice el dicho, no hay que poner todos los huevos en una canasta. Y yo digo que tampoco las canastas en el mismo camión. Entonces, vale la pena ir teniendo este conocimiento de finanzas personales. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Están ya sanas? No, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que manejar mi dinero? ¿Qué tengo que hacer para tener más ingresos? No hay más que dos sopas, o gastar menos o tener más ingresos. Y creo que aquí nos han enseñado a que tengamos más ingresos, pero con aprendizajes puestos en práctica. Yo espero que al igual que tu servidor, esto de los estados de resultados, el que tengamos ser conscientes de esto y que esto que has aprendido el día de hoy, que lo grabó mi estimado Poncho, lo vamos a compartir, como él siempre lo ha compartido también, para que lo bajes a la línea descendente.
bájalo, es parte de nuestra responsabilidad como gente, que invitamos gente que haga lo que nosotros hacemos, porque a lo mejor ellos no han visto lo que nosotros estamos viendo. Así es que no sé si tengas ahí en el chat alguna pregunta, ahí está el chat. A ver, muchas gracias, le encantó, formas sencillas de explicar, de Ángeles López, gracias. Aquí está Rita, excelente taller. ¿Cómo? Sí lo necesitamos, claro que sí, hay que repasarlo, ¿eh? Vuélvanlo a ver y les va a decir cosas diferentes. Muchas gracias, un buen taller, felicitaciones al expositor, súper concreto, Anel Granados. Teresita Hernández, saludos Teresita, muchas gracias licenciado Alfonso por este gran taller. Realmente aprendemos mucho de ti. Gracias por contar con una persona como tú. Muchas gracias maestro por su contribución y gran apoyo para todos. Esto es como dice Teresita, este es todos y para todos, ¿eh? Este es el equipo de trabajo. Caín Valle dice, excelente presentación, gracias. Excelente explicación, muchas gracias de Laura Holguín. Marisa Enríquez, excelente taller, Alfonso. Gracias por compartir tus conocimientos. Incalculable valor, ciertamente. Angeli Torres dice, ya empecé a leer este libro y con esta explicación lo voy a entender mejor. Doy cuenta de que el cuadrante, en qué cuadrante estoy, me doy cuenta de en qué cuadrante estoy ahora, en True lo máximo, solo hay que avanzar y avanzar, correcto, así es. María Isabel Castañeda Ramos, muchas gracias, es la segunda que lo escucho y aprendo más. Le agradezco por compartir sus enseñanzas, gracias contador Alfonso y profe por hacer posible este taller, que tengan un excelente día. Jóvenes, y nuestro reto es que cada uno de nosotros seamos como Poncho, o sea, compartir nuestro conocimiento, de lo que conozcas, ¿no? Y esto, Dani Pulido, amiga, qué bueno que no te pierdes nada de esto. Encantada de tomar los apuntes de calidad. Gracias, gracias a ti. Mi estimado Silviano Santana de Puerto Vallarta, gracias, profesor, contador Alfonso, un súper taller. Ángel Martínez de nuevo, todo claro, gracias, dice que no hay preguntas. Gracias, Ángeles Martínez. Muchas gracias, María Guadalupe Solórzano Torres. Dice, muchas gracias por su presentación y qué bueno que lo grabaron para poder volver a escucharlo. Y Anel Granados, muchas gracias a todo el equipo. Licenciado, me da mucho gusto. Yo digo que como profe, pues no hay preguntas. Cuando no hay preguntas me preocupo. O se entendió muy bien o no se entendió nada. Y soy testigo que se entendió perfectamente. Te lo digo como profesor de profesores. Excelente, excelente taller. ¿Algo que agregar, Poncho? Sí, ya solamente para despedirme. Para volver a escuchar. Ya solamente para despedirme, pues agradecer que se hayan dado el tiempo de conectarse y de escuchar. Agradecer que veo que la gente está muy bien capacitada por ti, profe, y que tiene sus micrófonos apagados y que, o sea, son muy ordenados, ¿cierto? En esa parte. Lo único que yo te recomendaría hoy nuevo es que cuando entres a un taller de lo que sea, no sé si el profe lo diga o no lo diga, enciende tu cámara, porque ahí te voy a decir por qué. Cuando uno está dando la clase, puede ser que la gente esté distraída y no vas a captar lo que está uno diciendo en el curso o en el taller. Entonces, esa es una recomendación. Yo nunca lo he hecho obligatorio, pero es una recomendación para ti. Y por último, yo tengo una frase que he seguido desde hace mucho tiempo, y esta frase es la que dice el profe que le gusta. La frase dice que pequeños pasos todos los días te llevan a grandes resultados. Esto yo lo he aplicado o lo puedes aplicar en tu salud, en tus finanzas, en tu trato con tu esposa, en tu trato con la familia o en tu trato con el mundo. Es lo que yo hago con esta frase. Si en la parte económica o en la parte de salud, con tu esposa, con tu familia o con el mundo, no estás contento, contenta, tú eres el único responsable de estar ahí, porque tú dices esos pasos hacia esa meta en la que estás ahorita. Si no te gusta, es muy sencillo, muévete de ahí. ¿Cómo te puedes mover? Pon una meta más alta, digamos los ingresos, ponte una meta más alta y empieza a dar pequeños pasos todos los días. Pequeños pasos todos los días te van a llevar sí o sí a grandes resultados. Siempre hay un resultado y ningún resultado ni es bueno ni es malo.
simplemente es un resultado y es lo que tú buscaste. Entonces, no me queda aquí más que agradecer, profe, como bien lo dijiste, les dejo aquí mi número de WhatsApp. No tengo teléfono, haz de cuenta que no existe para mí, porque normalmente no lo contesto, pero en un WhatsApp con todo gusto estoy para servirte. Yo sé que mucha gente no se anima a preguntar, y sobre todo en este tema, porque no se quiere ver como que no sabe. Y hay mucha gente, desafortunadamente los seres humanos somos muy, no sé, atacar a los que no saben. Yo siempre he dicho que no hay ninguna pregunta tonta. Es más tonto el que no pregunta. ¿Sale? Yo he llegado, lo poco o mucho que he creado es porque soy muy preguntón. Me gusta estar buscando, nada más que sí, me fijo preguntarle a las personas que ya han hecho lo que yo quiero hacer. No le pregunto a la gente que te da los consejos y no ha hecho las cosas. Eso sí es muy importante. Entonces, yo sé que a lo mejor si tienes alguna duda o lo que sea, con toda confianza, mándame un WhatsApp, cuéntame que estuviste aquí en el taller y la duda que tengas y yo con todo gusto te contesto. Nada más un poquito de paciencia. No pasa de un día, cuando mucho, al siguiente día ya te contesté, dependiendo de los mensajes que tenga en WhatsApp. Normalmente trato de terminarlos en la noche, pero si no, al siguiente día ya te contesto. ¿Sale? Ok, gracias, Poncho. Profe, aquí puso Eduardo Guerra. Pregunta cuál es el régimen fiscal más adecuado para hacerlo de atroz. Son preguntas personales. Eduardo, con todo gusto te ayudo. Te lo contesto en privado. Sería régimen persona física, actividad empresarial, y el indicado como tal es el de inversionista, pero no te conviene. Por cuestiones fiscales no te conviene y eso ya te lo platico de manera personal. Ok, ¿Listo? y también ahí está Ana que nos da un buen consejo y lo va a poner en práctica, dice, con sus hijos, quienes están empezando en diferentes cosas y saben que estamos por el camino correcto. Sí, muy bien, muy buena observación, Ana. Y sobre todo, mi estimado Poncho, pues yo siempre me guío con los mentores y tú eres uno de ellos que tienen mentores y veo que llevas la mentoría del hombre más rico del mundo, que él dice, acuéstate temprano y madruga, porque cuando madrugas a trabajar, tu cerebro tiene pensamientos más desahogados y piensas mejor. Y por eso, Poncho, desde las 7 de la mañana ya está trabajando. Entonces, los que somos jubilados, decimos que somos jubilados, jubilosos, pues mientras no defendamos de situaciones que sean de la pensión. Entonces, jóvenes, ingeniero Javier Saucedo, por aquí está el ingeniero. ¿Algún consejo, Inge? ¿Qué le pareció el tallercito? Si puede abrir su micrófono, Inge. A ver, Inge. Desde luego que sí. Esto es... Qué gusto, ¿eh? Yo hablo de mentores, pues tengo aquí dos grandes mentores en vivo y a todo color. El Inge Saucedo de muchos años, mucho más, y no se diga mi amigo Poncho. Gracias, Inge, gracias porque hemos trabajado como equipo. Adelante, ingeniero. Sí, realmente yo considero que este taller debe de ser fundamental para todos nosotros, para todos, o sea, sin excepción. Yo se los digo desde el punto de vista experiencia. Cuando yo era joven no existía todavía el libro de Robert Kiyosaki. Así es de que definitivamente yo crecí en mi niñez con las ideas que ya sabemos todos, ¿verdad? Que hay que estudiar mucho y sacar una carrera para conseguir un gran trabajo y tener un buen sueldo y luego jubilarse. Eso es lo clásico en todas las familias prácticamente, excepto en la de los ricos. Así es de que la situación que yo viví fue una transición por un estudio personal en el transcurso de los años. Trabajé muchos años para una empresa, para otra, pero como empleado, siempre buscando la seguridad, hasta que por fin me di cuenta de que realmente es una ilusión esa seguridad, porque realmente cuando el patrón dice hasta aquí, pues hasta allí, entonces ¿dónde está la seguridad? Inmediatamente una persona que ya no es útil para la empresa la despiden y adiós seguridad, ¿verdad? Y se queda sin nada. Así es de que en el transcurso de los años fui viendo que era necesario entrar a tener negocios propios, según yo, y me puse en el cuadrante, pero también era de la izquierda, de autoempleado. Y empecé a hacer negocios
aun estando trabajando con empleado, empecé a hacer negocios, pero todo esto lo hice prácticamente, no porque alguien me lo haya enseñado, nadie me lo enseñó, ¿por qué? Porque no existía todavía nada que pudiera enseñarnos eso. Quizás si hubiera tenido un padre rico, padre pobre como Robert Kiyosaki, pues ahí hubiera tenido la enseñanza, pero no la tuve, así es de que definitivamente empecé haciendo negocitos, que en realidad pues era un empleado, lo cerraba y no ganaba nada, lo abría y estaba ganando, aparte de ser empleado. Llegó el momento en que pues me di cuenta que no íbamos por buen camino. Y ya fue cuando por ahí apareció el libro de Robert Kiyosaki, aparecieron otros libros como los mismos libros de Robert Kiyosaki y Donald Trump, aquel que dice queremos que sea rico. También el libro Guía para Invertir de Robert Kiyosaki también. En fin, empecé a documentarme, pero fíjense ustedes a qué edad comencé, ya muy tarde para mucha gente, pero para mí sigue siendo temprano. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos comenzar. Y gracias a Dios y gracias a eso, hemos logrado estar ahora en el cuadrante derecho. ¿Por qué? Porque ya vivo de eso. Ya estoy en el cuadrante derecho totalmente. Así es de que no estoy como empleado en ningún lado y ya no tengo autoempleos. Ahora estoy específicamente del lado derecho y disfrutando de lo que nos acaba de compartir nuestro buen amigo Poncho. Y disfrutándolo verdaderamente porque es increíble la forma como crece nuestro capital estando del lado derecho. Bien se dice que el 5% del dinero está del lado izquierdo, pero el 95% está del lado derecho. Pues hay que disfrutar de ese 95%. Estamos rasguñándole ya a esa parte, ¿verdad? Así es de que definitivamente es un taller que todo mundo debería tener como fundamental y debemos de tenerlo así y tenerlo presente y estarlo repasando constantemente. Así es de que pues muchas felicidades a todos los que están presentes y por supuesto muchísimas gracias a Poncho porque nos ha estado dando una verdadera cátedra de lo que debe de ser si es que queremos verdaderamente ser nosotros dueños de negocio e inversionistas. Así es de que muchísimas gracias y felicidades a todos los presentes. Gracias, Inge, gracias, Inge. Entonces, jóvenes, tienes una tarea. Tenemos una tarea. Si la realidad queremos transformar nuestra economía, vivir como hemos querido, siempre nos enseñaron, hay que vivir de las rentas. Desgraciadamente no tenemos que rentar, ¿no? No tenemos activos. Entonces son dichos que se han dicho, pero que nunca nos hemos puesto a analizar. Así es que ya tenemos parte del conocimiento, muy importante, un resumen muy propio, depende de cada uno de nosotros. De esto, ¿qué vas a empezar a hacer? De esto, ¿qué quieres hacer? Y hazlo. De nada sirve estos conocimientos si no lo ponemos en acción, en práctica. Dentro, como dice la regla, sí, para mí es una ley, 24-48, si no lo aprendes dentro de las primeras 48, no lo pones en práctica, mejormente dicho, o dentro de las 48 horas, difícilmente vas a poder lograrlo. Así es que todo a la práctica. Te recomiendo el libro, tómalo, desbarátalo, subraya, toma notas, el resumen ya lo tienes, ya nos dejó muy claro como lo has dicho tú. Y nuevamente, un fuerte abrazo para todos ustedes y recuerden, lo mejor de la vida está por venir. Gracias, mi estimado Poncho, y a todos un fuerte abrazo y a darle duro, a darle duro. Gracias. Buen y excelente día.